Hola amigos, soy José Paunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. Hoy voy a contestar una de las preguntas pues que he visto un par de oyentes, radioyentes, televidentes, como queréis decirlo, que me han hecho, ¿no? Y es que hablara y que comentara un poquito sobre los diferentes ETF de REITs o ETFs de SOCIMIs, desde el punto de vista de lo que vamos a hablar, digamos, desde el punto de vista español, ¿no? Porque yo creo que es una forma de inversión pues digamos bastante interesante. Lo primero, que si no sabes lo que es ETF, lo que no sabes lo que no son REITs, lo que no sabes lo que son SOCIMIs, pues intentaré explicártelo, macho. Un ETF sería un fondo cotizado que lo que hace directamente es comprar una cantidad de acciones de un determinado sector o de un determinado país, ¿vale? REITs, ¿qué son? Son SOCIMIs o son empresas que compran propiedades que se dedican a alquilar estas, digamos, propiedades a nivel, digamos, europeo. Que desde el punto de vista de ETFs para invertir en SOCIMIs españolas, no lo hay, porque no somos tan importantes. Tenemos 3 acciones REITs que más o menos cotizan en la bolsa, 2 podemos decir que están en el IBEX y la otra en el continuo, y luego sí que tenemos un porrón de SOCIMIs pequeñitas, pero que realmente son demasiado pequeñitas. Lo primero, desde el punto de vista de inversión, ¿dónde vamos a invertir, no? Hay como 3 grandes zonas a la hora de invertir. Por un lado tendríamos REITs desde el punto de vista europeo, por otro lado, REITs desde el punto de vista norteamericano y finalmente el mundo. El mundo entero podemos, digamos, invertir gracias a los diferentes ETF. ¿Y estos índices cómo los calculas o quién los hace? Hay sobre todo 2 grandes empresas, ¿vale? Que sería por un lado FTSE y por otro lado MSCI, que son las que crean los diferentes índices, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos el que crea el índice y por otro lado aquella empresa que dice voy a crear mi ETF para seguir ese índice. Bien, desde el punto de vista inmobiliario, el fucking boss, pero el verdadero fucking boss es FTSE. Ha creado un índice que por ejemplo sería el FTSE EPRA Rate Developed Europe, que os dejo el enlace para que podáis verlo, en el que pues hace una selección de unas cuantas SOCIMIs europeas para poder invertir, ¿no? Dentro de las cosas hay cosas, por ejemplo, curiosas, ¿no? Número de constituyentes. Estaríamos hablando de 103 constituyentes, la capitalización de mercado que tienen, que a la hora de hacer este vídeo capitalizaban 239 millones de euros, 239.000 millones de euros, perdón. Entonces alguno de vosotros puede decir, pero es que ahora está cotizando menos, ahora está cotizando más. Claro, es que este vídeo no es en directo, entonces eso, pues digamos, influye. Datos que también yo creo que son importantes, el dividend yield, ¿no? Que es la rentabilidad de dividendo que nos puede estar dando, que es de un 3,62%. Importante, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con gente que me está diciendo, es que quiero comprar un piso, quiero comprar un inmueble para alquilarlo y ¿qué rentabilidad creo que puedo sacar? Ese 3,62% limpio de polvo y paja sería lo mínimo que tendrías que pedir desde el punto de vista de rentabilidad, porque ante un 3,62% en 103 valores a nivel europeo, que están súper diversificados, que tienen una capitalización de la leche, que decidas comprarte un piso por sacar un 2,5% por rentabilidad, no hay que comprarlo. Es mejor cogerte un ETF de REITs y pillarte a un 3,62%. ¿Qué más cosas yo creo que nos puede dar, no? La rentabilidad del FTSE Developed Europe, ¿vale? Que sería el índice europeo, ¿no? Entonces os dejo el dato para que podáis, digamos, verlo. No está muchas veces nada correlacionado. Puedes encontrarte un año que el tema de los diferentes REITs suba y que en otro momento pues que no suba, ¿no? Punto importante, ¿vale? Porque alguno puede decir, no, es que con el piso pues me va a subir, macho, que también los ETFs también te van a ir subiendo. Insisto, hay que hacer los números muy claros antes de comprar un piso y si después de empezar a quitar todo te sale menos de ese 3,62%, nada, un ETF de este pelo y a dormir tranquilo. Desde el punto de vista de países, pues fijaros, os dejo unos datos de ver en qué países están, como están prácticamente en toda Europa y siendo uno de los principales países, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? Que vale, alguno dirá, José, has dicho Europa. Europa no está en la Unión Europea, pero el Reino Unido es Europa. Entonces, por eso nos aparece, digamos, aquí, ¿no? Por ejemplo, como tiene un 26%, o en el caso de Alemania, que tiene un 30%, ¿no? Entonces, si os fijáis, si entramos en algún ETF de REITs europeos, estaríamos entrando en un porcentaje importante, tanto en Alemania como en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que es un punto, digamos, importante. ¿Y estos REITs a qué se dedican, no? Pues en la siguiente diapositiva os dejo las diferentes
REITs, ¿dónde están, no? Cómo están diversificados, Diversified 35, que es un poco de todo, pues un poquito como puede hacer Merlin Properties, Healthcare, que es Cuidados de la Salud son 5, que muchas veces nos vamos a encontrar en Healthcare también mucho tema de residencias de ancianos, temas residenciales, temas de retail, que son temas de comercios, etcétera, y qué porcentaje estaría, ¿no? Si os dais cuenta, desde el punto de vista, digamos, europeo, cuando invertimos en REITs, casi un 30% estaríamos invirtiendo en sector residencial, algo que en España pues prácticamente no se da. ¿Por qué? Porque las 3 primeras SOCIMIs que tenemos a nivel español, pues ninguna de ellas está en el sector residencial. Esto habría que dar una vuelta, ¿no? ¿Por qué se produce? Bueno, pues yo creo que muchos de vosotros yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Luego, desde el punto de vista de constituyentes, ¿no? De cuáles son los top 10 de los sectores de las empresas que estaríamos comprando. Por ejemplo, una de las principales, por ejemplo, sería Deutsche Wohnen, por ejemplo, que sería con un 5,30, o Vonovia, que estaríamos hablando de un 13,03. Ahora estoy pensando si será Vonovia o Vonovia. Tengo mis dudas. Vale, más convencido. Quiero comprar REITs europeos, pero ¿dónde compro? ¿Cómo los compro? ETFs que pueden merecer la pena a la hora de invertir, ¿no? Pues tenemos uno de Amundi, tenemos el iShares, que es de BlackRock, y tenemos el Xtrackers, ¿vale? Que creo que Xtrackers es de Deutsche Bank, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar desde el punto de vista a la hora de invertir? Primero, la comisión que nos van a cobrar. Si os dais cuenta, por ejemplo, el Xtracker nos va a cobrar 0,33%, que es el más bajo de todos, y a su vez habría que fijarse es cuánto es el dinero que gestionan, es decir, que cuanto más dinero gestionen y menos comisiones tengan, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro ganador claro? El Xtrackers FTSE Napra Rate Developed. Bien, desde el punto de vista de Estados Unidos, pasaría algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en Europa solo podríamos invertir pues en un par de ellos, ¿no? Estaríamos hablando uno de Lyxor o uno de iShares, ¿no? Entonces, ¿por qué solo podemos invertir? Por alguno dirá, somos más importantes los europeos que los americanos. Pues no, macho, no somos más importantes. Lo que pasa que en Europa a los consumidores, como puede ser tú o como yo, como a los pequeñajos, digamos, pues no nos dejan meternos en ETFs, digamos, de Estados Unidos. Es algo que realmente pues no lo entiendo. ¿Por qué? Porque me dejan comprarme igual una acción que sea pues, peligrosísima y de repente no me dejan comprarme un índice o un ETF, ¿no? Es algo que pues no lo entiendo. Yo creo que hay un tema de protecciones pues digamos bastante potentes, ¿no? Con todo, para algunos puede dar una vuelta de ver cómo, por ejemplo, ha ido variando, ¿no? Yo creo que uno de los ETFs o fondo más importante que ha invertido desde el punto de vista de residencial en Estados Unidos sería el Vanguard Real Estate ETF, ¿no? El VNQ, o sea que uno lo quiere buscar, que por ejemplo, fijaros, tiene una comisión de un 0,12%, nada que ver con el europeo que estamos hablando, que estamos hablando el de Deutsche Bank, que nos era un 0,30%. Entonces, pues sí, gracias Unión Europea por ayudar al pequeño consumidor a no poder coger algo con unas comisiones más bajas. Bueno, bien. Y luego una de las cosas que, por ejemplo, me parece espectacular es la cantidad de activos que tiene. Estamos hablando que tiene 61,4 billones comparado con lo que antes habíamos hablado, ¿no? O sea, el de Xtrackers de Deutsche Bank tiene solo 543 millones. O sea, fijaros la diferencia de activos que digamos que tienen, ¿no? Sería algo interesante para la hora de invertir aquellos que se puedan, que igual se puede al cabo de los años, y también nos da un poco la relación de la rentabilidad que ha obtenido. Fijaros, por ejemplo, que el Vanguard Real Estate, pues en los últimos 10 años ha obtenido una rentabilidad acumulada de un 119%, y si lo calculamos desde que empezó, la rentabilidad ha sido de un 262%, ¿no? Entonces, fijaros que no es ninguna tontería poder invertir en algún tema de algún REIT, ¿no? Alguno puede decirnos, ¿y cuál ha sido la rentabilidad en Europa? ¿Cuál ha sido la rentabilidad de Europa? Pues desgraciadamente no tenemos tantos datos o tanto historial como puede haber tenido el Vanguard Real Estate para ver estas rentabilidades tan, digamos, tan potentes, ¿no? ¿Qué me faltan? Los globales. Siempre buscándolo desde el punto de vista de FTSE, ¿vale? Porque es el índice a la hora, digamos, de poder seguirlos, ¿no? Os dejo varios para que les echéis un vistazo a ver cuáles son los que más os interesan. Como siempre, fijaros en la comisión, que sea baja y que tenga un fondo que sea más o menos potente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo es importante fijarse en cuánto nos van a cobrar de comisión, sino también es importante en el volumen que tengan, ¿no? Entonces, con eso ponderar, ¿no? Si es el que menos comisión tiene y es el más grande,
a ese. Si hay uno que es muy poca comisión, pero tiene muy pocos activos, dar una vuelta porque igual te puedes encontrarte un día que ese fondo lo quiten, ¿no? Entonces, pondéralo. Desde un punto de vista de este global, ¿no? Fijaros, estamos hablando que el número de constituyentes va a ser 340 activos, nos van a dar una rentabilidad del 3,92%, que no es ninguna tontería, y nos va a dar datos tan importantes como, por ejemplo, que Estados Unidos representa el 53% del mercado y Japón el 11%, ¿no? O sea, fijaros de la cantidad de activos que estarían, ¿no? Dentro de las principales REITs que estaríamos invirtiendo, si entramos en el global, pues estaría Prologis, estaría Digital Realty Trust o estaría Public Storage, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una serie de, digamos, de REITs pues que serían, digamos, bastante interesantes, ¿no? Entonces yo creo que es algo pues para pensarlo como una forma, digamos, de inversión, digamos, alternativa. ¿Por qué? Porque estoy viendo a mucha gente que está empecinada, o sea, que empecinada que es el momento de comprar, hay que comprar vivienda, aunque sea con una rentabilidad de un 2%, un 3%, un 2,5%, porque soy muy bueno, tal. No, piénsalo claramente. Si no vas a obtener un 3,5%, un 4% después de todo, directamente vete a un ETF, que posiblemente vas a tener mayor liquidez, vas a estar más tranquilo y vas a tener menos problemas. Si entras desde el punto de vista de inversión directamente en un piso, piensa que la rentabilidad que hay que obtener antes de empezar a quitar gastos, pues tiene que estar ese 6 o 7%, porque a la medida que vayamos quitando esos gastos es relativamente fácil que nos encontremos con que no lleguemos a ese 4% de rentabilidad, que yo es lo que pediría, que es lo que vas a obtener por dividendos si inviertes en alguno de estos ETFs globales. Hay alternativas, ¿no? Que yo creo que hay mucha gente que piensa que hay que invertir en el ladrillo sí o sí, cuando muchas veces podemos tener otras alternativas como pueden ser invertir en REITs o invertir en ETFs, que pueden ser unas opciones muy interesantes, ¿no? Esto lo estoy comentando hoy por hoy. ¿Por qué? Porque igual el día de mañana nos encontramos que el piso residencial bajan un 30 o un 40% y puede ser que nos merezca la pena entrar en residencial en vez de entrar en ETFs de REITs, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre recordaros que queda un día menos para acabar de pagar mis hipotecas, porque sí, soy un señor hipotecado, porque alguna vez alguien me está diciendo: Ocean, tienes mogollón de pisos, eres un señor burgués. Bueno, pues sí, puedo ser un poco burgués, pero cuando tienes la cantidad de deudas que tengo yo de pisos, pues se te quitan las ganas de decir que soy tan burgués. Igual soy un poco arriesgado desde el punto de vista de inversor, pero bueno, yo creo que cuando me jubile, y es que estas hipotecas las tengo creo que las tengo en la última, creo que me acaba todavía dentro de 13 años. Espero que dentro de 13 años pues tenga ya todo más o menos finiquitado y tenga, gracias a estos pisos, pues una pensión, digamos, adicional. Nada más, salud y república.